El día de hoy continuamos con nuestra serie Yo Soy. Ya llevamos creo que 2 meses hablando sobre Yo Soy, ¿no? Sobre los atributos del Señor, sobre nuestro Dios, su autoexistencia, su soberanía, su perfección. Hemos hablado sobre, ¿qué más? Sobre la resurrección, sobre su fidelidad. No hemos hablado sobre su fidelidad. ¿Su qué? Su inmutabilidad, de que Dios es inmutable. ¿Qué más? ¿Sobre qué? Su perfección, sobre su infinitud. Salud. Sobre su infinitud, que Dios es infinito. Entonces, el día de hoy quiero hablar sobre otro atributo que hace a Dios. Lo hemos oído mucho, pero a veces nos cuesta entenderlo o como digerirlo o creerlo. Y es un tema tan fascinante y es un tema tan hablado por todos que aún hasta los inconversos lo creen, pero no lo entienden. El día de hoy quiero hablar sobre yo soy bondadoso. Yo soy bondadoso. Vamos a hablar sobre la bondad de Dios. Vamos a Salmos 136:1. Salmos 136:1. Dice: alabad a Jehová. O sea, ¿por qué vamos a alabar a Jehová? Está diciendo el salmista. Alabad a Jehová. Está haciendo un llamado a la congregación, al pueblo de Israel, para que alaben a Dios. O sea, exaltemos su nombre, ¿verdad? Dice: alabad a Jehová. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. El salmista está diciendo: hey, pueblo, debemos de exaltar su nombre. Alabad a Jehová. Y el pueblo: pero ¿por qué vamos a alabar? Porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la bondad de Dios, o sobre un Dios que es absolutamente bueno. ¿Ok? Sobre un Dios, o el Dios, más bien, no uno, porque no hay muchos, es el Dios que es absolutamente bueno, sobre su bondad. Entonces, la bondad de Dios, cuando hablamos sobre la bondad de Dios, hablamos de la perfección natural de nuestro Dios en lo bueno. O sea, expresamos cuando decimos: oh, es que Dios es bondadoso, Dios es bueno. Estamos hablando y expresando que nuestro Dios, el Señor Jehová, en su naturaleza, o sea, en su ser, en quién es Él es un Dios absolutamente bueno. ¿Ok? No hay en Él maldad ni malicia. Vamos a 1 de Juan 1:5. Primera de Juan 1:5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él. O sea, está hablando de Dios, de Cristo. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos. O sea, no solamente lo hemos oído, sino que también lo predicamos. ¿El qué predicamos? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Qué implica esto? ¿Qué quiso decir Juan, el apóstol Juan, con este texto? Implicaba de que Dios en su naturaleza es totalmente luz. Totalmente luz. Y si es luz, es bueno. Y no hay en Él ninguna tiniebla. Entonces, hemos aprendido y la mayoría de aquí todos sabemos de que no existe algo llamado oscuridad o tinieblas. O sea, Dios no creó las tinieblas. Las tinieblas siempre han sido. Las tinieblas es la falta de luz, ¿verdad? Cuando uno
quita una luz, existen las tinieblas. No es porque ha sido creado, es porque siempre ha existido. Lo mismo es con el bien y el mal. Quita lo bueno de algo, se convierte en, miremos a un pedazo de carne. Cuando tenemos la carne, dice expired, primera de Corintios 5:6, ¿no? Bueno, ese es el versículo 13. De expired mayo primero, y digamos que estamos en abril. Y uno dice, vaya, pues está bien, se vence en mayo. Y lo tienen en la refrigeradora. Ahorita esa carne está, ¿qué? Buena, porque está a tiempo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando lo bueno de la fecha se vence? ¿Qué pasa con esa carne? ¿Se convierte en malo? Ya no está bueno. Entonces, la maldad es la ausencia de lo bueno. Es la ausencia de lo bueno. Entonces, hay una historia en Lucas, su capítulo 18, sobre un joven rico. Sobre un joven rico, Lucas 18, sobre un joven rico que ve a Jesús y le dice, maestro bueno, quiero hablar contigo. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamáis qué? Bueno, si bueno solo hay uno, y ese es ¿quién? ¿Qué quiso decir Jesús? ¿Qué implicaba? ¿Acaso Jesús no era bueno? ¿Acaso Jesús no hacía buenas dádivas? ¿Acaso Jesús no se consideraba una persona buena? Porque él dice, ¿por qué me llamáis bueno? ¿Por qué dices que yo soy bueno? Si bueno, solo una sola persona. ¿Y eso es quién? Dios. Entonces, la naturaleza divina de Dios es que su ser es absolutamente bueno. Él es completamente bueno. Y como no hay maldad en él, lo estamos leyendo, ¿verdad, Juan? Como no hay maldad en él, significa que toda acción que él hace es absolutamente ¿qué? Buena. Ahora, Jesús no implicaba de que él no era bueno, sino que él quería que el joven hiciera conciencia de que él no era bueno. ¿Sí lo entendimos? Porque, ¿cuál es la pregunta? Y no quiero entrar a ese tema porque es largo y complicado, pero se puede explicar. ¿Cuál es el tema de todos los jóvenes inconversos? ¿Por qué Dios se lleva a la gente buena y deja a la gente ¿qué? Mala. Si Dios es un Dios bueno, ¿por qué no quita la maldad del mundo? Son las preguntas que todos se hacen. Y hay una explicación bíblica para ello. Pero en resumen a eso, es de que Jesús hace conciencia al joven y le dice, solo hay uno bueno, es Dios. Y si Dios es bueno, significa que tú no eres bueno. Porque el joven, Dios sabía el corazón del joven. Y el joven llega, maestro bueno, tengo una pregunta. El joven llegaba como que si era un joven bueno, o sea, yo soy bueno. Le dice, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Bueno, sigue los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre. Oh, no, eso yo ya lo hago. Él se consideraba una persona ¿qué? Buena. Se consideraba una persona buena. Oh, yo hago caso a los mandamientos, yo obedezco los mandamientos, yo honro a mi madre y a mi padre, yo hago buenas dádivas, doy aquí, doy allá y tranquilo, yo soy bueno. Y Jesús le dijo, ¿sabes qué? Quiero que hagas conciencia de que bueno solo hay una sola persona. Es Dios. Y el ser humano se ha tratado de comparar a la bondad de Dios. En de auto llamarse y auto justificarse como una persona que
buena. Oh, yo no fumo, yo no tomo, no soy mujeriego. Miento de vez en cuando, pero pues yo soy bueno, yo soy una buena persona. Yo no robo, yo no digo maldiciones, yo no, o sea, yo voy a la escuela o voy al trabajo, voy a la iglesia de vez en cuando. Yo soy una persona buena. Y Jesús en su sabiduría hace que recapacitemos, y digamos, solo hay una sola persona que es buena. En su naturaleza, en su divinidad, solamente Dios es bueno. Solamente Dios es absolutamente, o sea, no le falta nada de bueno. Él es absolutamente bueno. ¿Qué nos dice el salmista en Salmo 100, versículo 5? Salmo 100, su versículo 5. A ver, léemelo. O sea, Dios es ¿qué? Bueno, y para siempre su misericordia y su verdad. O sea que está implicando de que la bondad de Dios, lo bueno que es Dios, va a siempre permanecer para siempre. Va a permanecer para siempre. So, la idea de que Dios castiga a sus hijos por ira es una ¿qué? Falsedad. Recordemos de que la Biblia nos dice de que Dios no es que castigue a sus hijos, pero el que disciplina a sus hijos. Es diferente un castigo a una disciplina, ¿verdad? Entonces, Dios en cada acción que hace, lo hace en su bondad. Así como Dios se mueve y hizo todo, lo hace en su perfección, en su naturaleza, pero también lo hace en su bondad. Entonces, hay tres expresiones de la bondad de Dios. Y la primera es benevolencia. Benevolencia. ¿Ah? You want me to spell it out? No. Benevolencia. No, búsquenlo en Google. Benevolencia. B de burro, B de vaca, no de burro. Benevolencia. Esto es que Dios se expresa en la bondad de la creación. Benevolencia es la expresión buena en la creación. O sea que todo lo creado es ¿qué? Bueno. Todo lo creado es bueno. Recordemos de que en el siglo antes del comienzo de la creación, en la eternidad, Dios había ya creado ¿qué? Un plan. Y este plan era ¿qué? Bueno. Él al crear el universo, cuando dijo sea la luz, y fue la luz, y separó las tinieblas con la luz, y separó las aguas con la tierra, e hizo las plantas, e hizo los peces, e hizo todo lo creado, las estrellas, el universo. Todo lo creó en su bondad, en otras palabras, en su benevolencia. Por lo tanto, es absolutamente bueno. Todo lo creado es bueno. Vamos a Génesis 1:31.
Génesis 1:31. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho. En otras palabras, terminó el universo. ¡Wow! Y se para. ¿No? Floating. Oh, no, así no. Se para, digamos así todo chambón, así como. Y se para, ¿no? Se para y comienza a ver. Y estamos hablando de un lenguaje antropomórfico. ¿Okay? No es que Dios esté ahí arriba y. No, antropomórfico. Dios se comienza a fijar todo lo que creó. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era, ¿qué dice? Bueno. Todo lo que creó, he aquí que era bueno en gran. O sea, que no solamente era bueno así, sino que era bueno así. En gran manera. O sea, que absolutamente, perfectamente bueno. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces, cuando decimos que Dios es bondadoso, hablamos sobre la benevolencia, que todo lo creado, la creación, todo lo que ha sido formado es perfectamente bueno. ¿En qué nos ayuda a nosotros la benevolencia de Dios? En pensar de que no es nosotros, nuestra vida, ¿somos creados o no somos creados? Si somos creados por Dios, significa que somos perfectamente ¿qué? Creados de buena manera. O sea, si yo soy chaparrito, alto, gordo, flaco, narizón, chatón, o una nariz así como de perico. O sea, si tengo pelo largo, pelo corto, si soy morenito, si soy chele, si tengo ojos azules, si tengo ojos negros, si tengo tacones rojos, lo que sea, si yo soy como soy, he sido perfectamente hecho y creado en buena manera. Exactamente. Y a veces nos miramos al espejo y comenzamos, ay, si tan solo tuviera ojos azules. Ay, si tan solo tuviera pelo colocho. Y el que tiene pelo colocho, ay, si tuviera el pelo liso. No, créanme lo que sí. Uno dice, ay, si tan solo estuviera casado. El otro que está casado dice, ay, si tan solo estuviera soltero. O sea, nunca estamos conformes porque no hemos entendido, no hemos comprendido de que Dios en su benevolencia, en su bondad, en la perfección de su ser, nos creó perfectamente ¿qué? De buena manera, de buena forma. O sea que Él cuando permitió que nosotros creciésemos y naciésemos y fuésemos trigueñitos, Él nos ve y dice, wow, perfección. Somos, o sea, la creación perfecta, buena de Dios. Eso nos debe ayudar a nuestra autoestima. Debe de ayudar, la benevolencia de Dios debe de ayudarnos a nosotros a entender de que somos su creación. Y todo lo creado, Dios lo hizo de buena manera y gran manera. Lo hizo bueno y de grande manera. Lo otro que nos ayuda es de poder entender que esta creación que nosotros vivimos, aunque haya maldad de quiera, Dios formó y creó este universo de una misma manera, buena. Ahora, cuando hablamos de que Dios nos hizo buenos a nosotros y bueno en la creación, o sea, todo lo creado es bueno, no estoy implicando de que somos nosotros buenas personas. ¿Okay? No estoy implicando de que todo lo que está en el mundo es buena en forma de accionar, pero en esencia es buena. ¿Sí me están entendiendo?
sea, nosotros somos creación buena en esencia porque Cristo nos creó. Pero de que seamos buenas personas, estamos papas fritas. Lo mismo con la creación. Dios creó el universo y lo vio y era bueno en esencia porque Cristo lo creó. ¿Okay? Dios mismo lo creó y como Él es bueno, Él creó algo bueno. Pero ¿hay maldad? Sí hay maldad. De que las personas y toda la creación sea buena, estamos papas fritas. Pero estoy hablando en esencia y esta es la benevolencia de Dios. Entonces, cuando nosotros, igual que su gloria va conectada con su bondad, Él permite y Él creó todo para que sus hijos, su creación, puedan ver lo bueno que Él es. Lo segundo que expresa la bondad de Dios o lo bueno de Dios es la beneficencia. Beneficencia. Y esto es Dios expresando su bondad en su provisión. Dios expresando su bondad en su provisión. Y la beneficencia tiene que ver mucho que en lo que Dios suple todas nuestras necesidades. Esa es la beneficencia de la bondad de Dios. Dios es bueno en su ser, es quien Él es, en su benevolencia, ¿verdad? Es lo que dije, benevolencia, en la creación, que todo lo creado es bueno, pero también en su beneficencia de que Él suple todo lo que necesitamos. Y eso tiene que ver con la bondad de nuestro Dios. Vamos a Mateo, su capítulo 6, y vamos a leer esa escritura del versículos 25 en adelante. Dice, por tanto os digo, y esto es Jesús hablando, dice, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, que es bueno, las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial, que sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán ¿qué? Añadidas. ¿Qué quiso dar a entender Jesús con este mensaje? De que Dios, siendo un Dios bueno, Él entiende y comprende todas nuestras necesidades. Y en su beneficencia, en su bondad, en que Él es un Dios bueno, Él suple ¿qué? Todo lo que necesitamos. Él suple todo lo que necesitamos. Filipenses 4, 19.
Mi Dios, pues, dice Pablo, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si tenemos la certeza de algo, ¿ok? Si podemos aplastar la ansiedad y los temores con esto, es de que debemos tener la fe que Dios en su beneficencia, en su bondad, en que Él es un Dios bueno, siempre va a suplir para nosotros. Siempre va a suplir, porque esa es su naturaleza. Él no puede dar algo malo a nosotros. O sea, mire, lo voy a poner de esta manera. La bondad de Dios es tan grande, que aún los inconversos se benefician de ella. Aún los inconversos, aún la gente que está predestinada ya a una eternidad sin Él, la gente que va hacia el infierno, aún ellos son beneficiados de la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque hay una escritura bíblica que dice que Dios hace llover ¿para qué? Para los buenos y para los malos. Hace salir el sol ¿para quiénes? Para los buenos. Y, o sea, vemos la bondad de Dios ahí. La bondad de Dios, su beneficencia, el Dios que provee todo. No solamente nos provee para nosotros, pero Él provee ¿para qué? Para la gente inconversa. Tanto así hay un Dios tan bueno. Tanto así. Hay otro texto bíblico donde dice, si vosotros sabéis, si vosotros que sos gente mala, sabéis poder dar buenas cosas a vuestros hijos. Dice, si tu hijo te pide pan, ¿acaso le vas a dar una roca? Si te pide carne, ¿acaso le vas a dar una serpiente? Está diciendo Jesús, si vosotros que sois gente mala, sabéis dar buenas dádivas o buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en el cielo, que sí es bueno? O sea que no podemos comparar nuestra bondad terrenal a la bondad de nuestro Dios. Si nosotros que somos malos sabemos dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial que está allá, que es bueno, no dará todas las cosas a sus hijos? Ahora, ¿Dios nos ha dado todas las cosas? Claro. Nos ha dado el poder, nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado la unción, nos ha dado la salvación, nos ha quitado la esclavitud del pecado, de la condenación, nos ha hecho libre. Dios ya nos dio todas las cosas. Estamos completos ¿en qué? En Él. Entonces, la bondad de Dios se expresa en su beneficencia, que Dios es bondadoso en todo lo que hace. Ojo acá, vemos la bondad de Dios no solamente en que suple todas nuestras necesidades, ¿verdad? O sea, podemos ver en la historia de Egipto y de Israel, cómo Él en su bondad abrió ¿qué? El mar. Podemos ver que cuando ellos comenzaron a renegar y querían carne, Dios les mandó ¿qué? ¿Verdad? Querían pan y Dios mandó el maná. Querían agua y brotó. O sea, esa es la bondad de Dios. Podemos ver desde el inicio la caída del hombre. Dios permitió que Adán cayera porque Él en su bondad, Él ya había hecho el plan de la historia redentora. Esa es la bondad de Dios. Porque Él dijo, ¿sabes qué? Aun cuando todos han pecado, dice la Biblia, por cuanto todos hemos pecado, estamos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo en su bondad
no solamente suplió y suple todas nuestras necesidades, pero también suplió al Cordero perfecto para que sus hijos pudieran ser perdonados. Tanto así es Dios tan bueno, de que Él hubiera dejado que cada uno de nosotros hubiese ido al infierno por nuestra maldad, por nuestro fracaso, por nuestro pecado. Pero en su bondad dijo: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Por lo tanto, a todos los hijos de Jacob he retenido mi ira, porque soy tan bueno que he decidido no destruirlos a ustedes. ¡Wow! Chis. Dios es tan bueno, absolutamente bueno para con sus hijos, para con toda la humanidad. O sea, la bondad que Dios expresa a nosotros es tan grande. Quiero que lo imaginen de esta manera, como un vaso. Y hubiese hecho esta ilustración. Pero un vaso, que cada vaso representa a nosotros. Y si le ponemos agua y comienza a brotar, ¿quién se beneficia de esa agua también? La mesa o todo lo que está a su alrededor, ¿no? Así es la bondad de Dios para con la tierra, con la humanidad. Dios derrama su bondad a sus hijos, a sus elegidos, a la generación de Jacob, al pueblo de Israel, a todos sus adoptados, a todos los coherederos, a todos sus hijos. ¡Pam! Derrama su bondad, que sobreabunda su bondad, que el mundo pecador sale beneficiado. Porque créame, Dios hace llover para nosotros, pero estamos en medio de un mundo cruel. Dios hace que el sol salga, Dios manda la brisa, Dios da el oxígeno, suple el oxígeno, pero nosotros no somos los únicos que nos beneficiamos de ello. Es todo. Y lo tercero, la bondad de Dios se expresa en su deleite, y esto es la complacencia. Complacencia. Y esa es la bondad de Dios expresada en su deleite. En su deleite. Cuando hablamos de complacencia, estamos diciendo que Dios piensa bien de o aprueba. ¿Ok? Su complacencia es pensar bien de o aprobado. Complacencia. Complacencia. Se define como pensar bien de o aprobado. Un ejemplo, cuando Cristo fue bautizado por Juan el Bautista, y dice la Biblia que Cristo, al bautizarse, al salir de las aguas, dice que el cielo se abrió y un rayo de luz como una paloma desciende y se oye una voz audible que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo ¿qué? Complacencia. En otras palabras, en que yo apruebo de Él o pienso bien de Él. Cuando hablamos de la bondad de Dios, y esto me encanta, es de que Dios, al derramar su bondad a sus hijos, ojo, aunque seamos pecadores, aunque somos merecedores del infierno, cuando Dios mismo nos ve, Él dice: ¿sabes qué? Yo te apruebo. This is so good. So good.
Dios no ve el pecado que hemos hecho. Dios no ve el pecado que estamos haciendo. Dios ve el que somos aprobados de parte de Él. Y para mucha gente religiosa esto es big no. Big no. Entonces tú, pastor, ¿usted quiere implicar de que Dios nos ve con ojos de agrado cuando estamos pecando? ¿Bíblicamente? Sí. Bíblicamente. Pero creí que Dios aborrece el pecado. Pero si tú eres su hijo y verdaderamente hijo, no estás en pecado. Si eres verdaderamente escogido de Dios y eres aprobado en la bondad de Dios, en su ser, Él ya te selló como hijo. No estás en pecado. No puedes estar en iglesia y pecando al mismo tiempo. Por eso es que Él dijo, o eres frío o eres caliente, pero no puedes ser tibio. Porque si eres tibio, en otras palabras, estás fuera. Te vomitaré de mi boca. Ahora, cuando Dios permite que uno de sus hijos se descarríe, así como el buen pastor que está en cuidado de sus 100 ovejas, pero una de ellas les agarra una locura y se va por allá. ¿Se descarrió la oveja o no se descarrió? ¿A poco el pastor va a ver con desagrado a esa oveja? ¿A poco la va a maldecir a la oveja por haberse ido? ¿A poco va a decir, estoy enojada con esta oveja que se fue, me desobedeció y la voy a agarrar a patadas cuando la vea? No. El buen pastor, dice la Biblia, que deja sus 99 y se va detrás en amor a agarrar a la otra, la que se perdió. Y cuando la ve sola, con frío, toda sucia, Él no la reprocha, Él no la maldice, Él no le pega. ¿Él qué es lo que hace? Como buen pastor, Él va y la recoge y se la pone en los hombros y se la lleva a donde están las otras 99 y se regocija Él mismo en su bondad, se regocija porque Él es el buen pastor. Y Cristo mismo dijo, hey, yo soy el buen pastor. Y es exactamente lo que yo he venido a hacer. No a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. La complacencia de Dios es de que Dios se complace en nosotros, no porque nosotros seamos buenos, no porque nosotros oramos para ser buenos o para ganarnos la aprobación de Dios, no porque venimos a la iglesia los domingos a calentar una banca, no porque estamos en el grupo de alabanza y tocamos y ministramos, porque estamos parados aquí siendo pastores o líderes o evangelistas. No, Dios nos ve con ojos de aprobación por su Hijo, por el sacrificio que hizo su Hijo en la cruz. El hombre no es bueno. Cristo mismo lo dijo. Jesús dijo, hey, de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Pero luego dijo, ¿de dónde es que se contamina el hombre? El hombre no se contamina por no lavarse las manos. El hombre se contamina por lo que saca de
la boca. En otras palabras, del corazón. Porque del buen corazón saca las buenas cosas el hombre. Y del mal corazón saca las malas cosas el hombre. Pero bíblicamente, cuando estamos muertos en Cristo, ¿vamos a sacar cosas buenas del corazón? No. Si yo saco buenas cosas de mi corazón, es porque Cristo ya me ha limpiado con su sangre y tengo el sello de aprobado. Delante del juez, Él me mira y ve la sangre de Cristo en mí y dice, ¿sabes qué? No hay culpa, no hay falta, no hay condenación. He dicho, caso cerrado. Y ya, olvídate, la Biblia dice que ya no hay más condenación para el que está en Cristo Jesús. Somos nuevas criaturas, somos nuevas personas y ahora Dios nos ve con ojos de agrado porque Él ve lo bueno que ha derramado en nosotros. Se complace porque la sangre de Cristo, que es buena, está en nosotros. En nosotros. So Dios se deleita. Dios se deleita en ver sus hijos confiar en Él. Vamos a Hebreos 11:6. ¿Quién me lo puede leer? Hebreos 11:6. So Dios no solamente se complace en su bondad, no solamente se complace en vernos a nosotros y ver el sacrificio de Cristo en nosotros, pero se complace también cuando confiamos en Él. Él también se deleita en su bondad al ver de que su bondad nos ha hecho caminar en propósito. ¿Qué dice Marcos capítulo 1 versículo 11? Marcos 1:11. ¿Qué dice? Amén. Y vino que una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo que. So Cristo al ser bautizado estaba cumpliendo el propósito de Dios, de su Padre. Entonces cuando nosotros somos lavados por la sangre de Cristo, Dios nos ve con ojos de agrado, Él se complace, Él se deleita porque Él sabe de que todo lo que Él cumple en nosotros es para algo bueno. ¿Qué dice Romanos 8:28? Romanos 8:28, ¿qué dice? Ajá. Y esto es, o sea, que para los que somos llamados, los que somos sellados con el sello de aprobación de la sangre del Cordero, todas las cosas que obran para bien. O sea que cuando Dios en su complacencia, que Él se complace en llevarnos por un rumbo, lo que para nosotros parece un desierto, para Dios es algo tan bueno, algo tan hermoso. ¿Por qué? Porque nos está refinando y haciéndonos conforme a su Hijo.
¿Sí me están entendiendo? O sea, quiero que entiendan algo muy, muy claramente de todo lo que he hablado, de esos 3 puntos, de la benevolencia, de la beneficencia y de la complacencia de Dios, que todo esto abarca la bondad de Dios. Quiero que entienda algo, de que Dios en su ser, en su perfección, en su santidad, que Él es único, en su santidad que es única y buena. Quiero que entienda que Él desea, Él añora, si pudiéramos decirlo de esta manera, lo bueno para cada uno de nosotros, sus hijos. ¿Oyeron? Para sus hijos. Él desea lo bueno para sus hijos. Cuando Dios nos corrige de una manera buena, no mala. Para el ser humano tal vez nos pueda doler un poco, pero al final es algo bueno. ¿Qué dice Salmo 145, 9 para terminar? Dice, bueno es Jehová para con todos. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Todas las obras de Dios llevan su misericordia y su bondad. La próxima vez que usted se levante en las mañanas y tenga la habilidad de abrir los ojos, y recuerde que es porque Dios es bueno. Es porque Dios es bueno. Dios en su misericordia le permitió un día más de vida. Le permitió respirar profundamente. Le permitió abrir los ojos. Porque Dios es eternamente, perfectamente bueno. Y todo lo que Él hace para sus hijos, todo es bueno. Nosotros no merecemos su misericordia, pero su beneficencia la suple. Nosotros no merecemos el perdón de nuestros pecados, pero su beneficencia la suple. No merecemos nosotros cumplir año tras año, año tras año, pero su beneficencia ¿qué? La suple. No merecemos estar en salud, pero su beneficencia ¿qué? La suple. Si Dios en su beneficencia la suple, es porque su benevolencia lo ha creado bueno. Si Dios ve lo bueno que ha creado y lo bueno que Él suple, entonces Él se complace en Él mismo y dice, wow, mira lo que yo he hecho. Porque todo lo hace para su. This is so good. Honestamente, esto es really good. Dios es bueno porque Él ama su gloria. Y porque Él ama su gloria, ama a sus hijos. Y porque ama a sus hijos, Él crea todo bueno y suple todas las cosas buenas. Y se complace en hacerlo. Incline su rostro.